más noticias, y si es que en los últimos días, por no decir toda la semana pasada, hemos visto una especie de tira y afloja entre diversos actores ante lo que SUNAS había anunciado, y es el incremento de las tarifas de agua. Tarifazo se ha denominado en los últimos días, y desde entonces ha habido una especie de quiebre desde Sedapal con el Ministerio de Vivienda, enfrentándose y cuestionando incluso ya de acusaciones hasta políticas a SUNAS, que ha mostrado en cifras lo que serían estas proyecciones, de acuerdo a este proyecto de reglamento que obliga a que se tengan ciertas características y aspectos para calcular esta nueva tarifa. Pero, ¿qué más hay detrás? Para hablar sobre este tema, estamos con el señor José Luis Patiño, director de usuarios de SUNAS. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Fátima. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, vamos a empezar con algo que nos ha llamado la atención, porque la ministra Jania Pérez de Cuéllar dijo este fin de semana que las EPS estaban quebradas, y por ello es que hay que incrementar o ver la forma de cómo salvarlas, porque SUNAS había hecho malos cálculos en años anteriores y era su responsabilidad. Bueno, primero creo que hay que llamar a la calma y a la reflexión respecto al tema de la situación del servicio de agua y saneamiento a nivel nacional. Es cierto, el problema del sector es un problema estructural que por años lo venimos arrastrando. Y es más, el propio Ministerio de Vivienda hace más o menos 10 años creó un organismo justamente para atacar el principal problema que había, que es la gestión empresarial de las 50 empresas prestadoras. Habría que preguntarle a la ministra qué pasó en estos últimos 10 años que la OTAS ha cumplido, ¿no?, su función justamente para atacar ese punto neurálgico que los propios usuarios sienten cada vez que se les corta el servicio o que este servicio va desmejorándose. Casos concretos, el Ministerio de Vivienda, usted mismo ha señalado, en los últimos días ha estado casi de la mano con el prestador Sedapal, con otros prestadores de carácter municipal, pero gran parte de estos prestadores son incluso sus directorios nombrados por el propio Ministerio de Vivienda. Entonces estamos hablando de, efectivamente, de una defensa desde el punto de vista estratégico o de política pública, que a través del decreto legislativo 1620 se ha venido implementando, de hacer que todo este problema aparente de falta de ingresos de las empresas prestadoras caiga o lo asuma los usuarios. Ese es un tema que nosotros ya lo habíamos advertido y que ahora con el reglamento, ya haciendo los cálculos, además, la transparencia pasa por un debate público. El ministro nos dio 10 días, solamente 10 días, para analizar más de 200 páginas que tenía el reglamento. ¿El ministro o la ministra? La ministra, y el ministerio, mejor dicho, y claro, en 10 días la población no iba a estar enterada de esto. Nosotros obviamente hemos hecho el análisis en base a lo que ya el reglamento nos ordenaba y nos dimos cuenta que efectivamente el enfoque del nuevo decreto legislativo, ¿no?, efectivamente hace que el usuario asuma gran parte de la responsabilidad no solamente de mejorar el servicio, sino hasta del cierre de brechas, ¿no? Ahora, para poder ir aterrizando la idea dentro de este nuevo capítulo de enfrentamiento, vamos a decirlo, porque ahora se habla de que incluso desde Sedapal han dicho, no sabemos de dónde SUNAS ha sacado cifras de que nosotros hemos hecho tanto por ciento de ejecución y de que las otras EPS también están en la misma situación. ¿Cuál es la realidad en cifras? A ver, una afirmación que quiero aclarar, que tanto el Ministerio como las empresas prestadoras vienen repitiendo, que la tarifa no le alcanza ni siquiera para cubrir costos de operación y mantenimiento. ¿Es cierto que están quebradas? Es totalmente falso. Es decir, la tarifa que le aprueba SUNAS a cada una de las 50 empresas, y cada año realizamos en promedio 10 aprobaciones de estudios tarifarios para justamente actualizar que los costos no lleguen a superar los ingresos que reciben por parte de los usuarios, es que nosotros garantizamos a las empresas prestadoras que la tarifa le cubra tanto los costos de operación y mantenimiento. Otro ejemplo, Sedapal dice que prácticamente la tarifa que le ha aprobado SUNAS no le alcanza ni para el té. Eso no, en la práctica no nos han dicho. Pero veamos las utilidades. En los dos últimos años las utilidades de Sedapal han superado los 400 millones de soles. Es decir, SUNAS le ha dado para el quinquenio a Sedapal más o menos 1.900 millones de soles para que invierta en la mejora de la prestación. Y le ha dicho que en el año 3, o sea, en el año 2024, del quinquenio regulatorio que tiene, podría haber incrementado su tarifa en 8.4%. ¿Sujeto a qué? Al cumplimiento de metas, porque una de las cosas que hace el SUNAS es que le da la tarifa, pero
en base a la mejora del servicio. Y eso es lo que los usuarios en las audiencias públicas que nosotros realizamos al momento de plantearles los proyectos de estudio tarifario nos piden, señores, estamos de acuerdo en que se incremente, se actualice la tarifa siempre y cuando el servicio mejore. Eso con el decreto legislativo 11, el último decreto legislativo, eso ha desaparecido. Por eso SEDAPAL, incumpliendo, o mejor, no cumpliendo al 100% de las metas, se le dio la tarifa completa. Incremento, porque entiendo de que pudo haber sido incluso la mitad, de un 4%. Porque cumplió la mitad y efectivamente le tocaba la mitad. Entonces es importante que estas dos aseveraciones se aclaren porque, claro, un rol principal de las UNAS en estos casos es asegurar la sostenibilidad del servicio. Entonces es ahí donde nosotros estamos planteando y nuestra principal observación ha sido esa y obviamente el impacto que con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Vivienda al regulador, prácticamente el regulador, como lo dijo nuestro presidente, se convierte en una calculadora. Porque otra de las cosas que usted incluso... Para poder ir avanzando en ese tema, tengo entendido, porque hoy lo hemos visto en el diario Gestión, que más de la mitad de las empresas de saneamiento están jaladas en ejecución de obra. ¿Esto es así? ¿Cuántas estamos hablando? Efectivamente. Nosotros damos las tarifas justamente para que financien proyectos de mejora del servicio. Eso se traduce en proyectos de ampliación de redes, en cambio de las mismas, etcétera, etcétera. Ese presupuesto que lo financian los usuarios con el pago de la tarifa, gran parte de las empresas prestadoras no lo ejecutan. ¿Por qué no lo ejecutan? Por mala gestión. Entonces, si la idea del ministerio es darle más incrementar la tarifa para supuestamente darle más ingresos, vamos a tener que la brecha e ineficiencia que existe en las empresas aumente. Lo tenemos en imágenes precisamente en la pantalla, uno de los cuadros, para ver cuáles son las EPS que se van dividiendo entre grandes, medianas y pequeñas, como este nivel de ejecución de inversión por empresas prestadoras de servicio. Pero también hay otro más en la que nos habla del cuadro de calificación, en la que ustedes le ponen incluso muy bueno a SEDAPAL, pero vemos que hay, por ejemplo, en SEDACUSCO regular, y luego tenemos empresas que incluso están en cero, como EPS Calca. No sé si tenemos el otro. El programa de inversión es que se les asigna, porque la lógica de la tarifa es la siguiente. Le damos una tarifa no solamente para que paguen el día a día, sino le damos la tarifa para que empiecen a mejorar aspectos críticos del servicio. Esos proyectos están destinados o son financiados mediante un fondo de inversión que la propia tarifa lo alimenta. Entonces, la empresa prestadora tiene la obligación de ejecutar, de acuerdo al cronograma de avance, de obra, las mejoras del servicio. ¿Y qué pasa si no lo aplican? ¿Qué pasa con ese dinero? No, se queda hasta que obviamente la empresa logre ejecutarlo. La empresa a veces dice, no puedo ejecutarlo porque tengo un problema A, B o C, ok. Pero ahí está tu fondo. O sea, no digas que no tienes plata para hacer las mejoras de la obra. La ciudadanía o los usuarios están pidiendo mejoras. Acá tienes recursos producto de la tarifa para que hagas las obras. Entonces, gran parte de las empresas, el promedio de muchas de ellas es un tercio, gasta solamente un tercio de lo que con tarifa le damos nosotros. Ahora, además también se ha dicho desde el Ministerio de que se ha dado la potestad a SUNAS de que ustedes puedan decidir en realidad este incremento o no del precio, de acuerdo a lo que tengan que presentar, y que esto se va a hacer de manera progresiva en 2 años. Sin embargo, yo veo en uno de los documentos que ustedes tienen, que creo que también no tiene producción, y que esto dice que es de manera automática. Efectivamente. Entonces, a ver, si fuera así automática? como dice la ministra, usted también ha tenido acá el responsable de política y regulación, del Ministerio de Vivienda. Y yo escuché esa entrevista y donde machaconamente le decía, no, pero SUNAS decide cuándo, cómo y dónde. Pero es imposible que SUNAS decida sin pero una ahí es lo que voy. reglamentación. Si fuera eso, no estuviéramos en este debate. No estuviéramos en este debate, ¿por qué? Porque nosotros, y de la lectura del decreto legislativo 1620 y su reglamento, en la práctica nos están quitando la autonomía regulatoria. Por lo tanto, nos convertimos simplemente en un anexo del ministerio, que digitamos lo que dice el ministerio, y ese análisis que menciona la ministra y su representante técnico, de que SUNAS es la que decide, no está ni en la ley, ni en el decreto legislativo, ni en el reglamento. Entonces,
Solución que ayer hemos presentado en la Comisión de Vivienda, que esperamos también a la ministra concurra, que no acudió lamentablemente. CEAPAL tampoco estuvo presente, no quiso participar de los aportes, pero nosotros, tomando las propuestas y comentarios del Ministerio en estos momentos del debate, hemos incluido las propuestas en el reglamento respectivo y esperemos que el Ministerio las tome. Y además, yo creo que, y es importante que la población sienta que sus autoridades conversan y dialogan. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha trascendido ya a un nivel político, incluso de acusaciones de que ustedes tienen a personas de la anterior gestión y de que incluso es el señor Pedro Castillo parte del responsable porque los han nombrado? ¿Qué ha pasado para llegar a ese nivel de argumentación en un debate que nos habla del derecho de los ciudadanos al acceso del agua, un derecho reconocido de manera universal y no de una mercantilización para poder ver que se compre o que se pague más el agua cuando esto podría dejar a muchas personas fuera de ello? Yo creo que la ministra se tiene que rodear de gente que permita que primero le informe adecuadamente qué impacto regulatorio tiene las medidas que está formulando. Y ahí hay un punto importante. Este decreto legislativo y las reformas que el Ministerio de Vivienda anuncia en base a este decreto no ha pasado por un análisis de impacto regulatorio. Si hubiera pasado por un análisis de impacto regulatorio, todas estas cosas se hubieran discutido en ese escenario. Pero sin embargo, la actitud del Ministerio, desde que empezó a aprobarse estas facultades delegadas con este decreto legislativo, ha sido prácticamente vertical. Nos ha invitado efectivamente, a participar, entre comillas, de los debates, pero en realidad no había ningún debate. Simplemente nos escuchaban, tomaban nuestras propuestas y bueno, las propuestas siguen durmiendo ahí. No se ha reflejado ni en el decreto legislativo, ni siquiera en el reglamento que han implementado, porque parte del decreto legislativo decía, estos temas se tienen que conversar con SUNAS, lo decía el propio decreto legislativo, sin embargo, eso no ha pasado. Entonces, yo creo que para tranquilizar a la población, nosotros, recapitulando, hemos advertido las consecuencias no inmediatas, ojo, porque eso es otro error que se está tratando de televisar. SUNAS está llamando pues casi a la insurgencia, ¿no? Al caos, ¿no? No, hemos nosotros advertido técnicamente que si esto se cumple tal como está, esto va a tener un impacto en las tarifas. Dos, bienvenida el debate y la discusión, pero también el hecho de dialogar significa escuchar a ambas partes. Y no solamente a SUNAS, que también se le escucha a la academia. Ayer estuve en la Comisión de Vivienda de la Federación de Trabajadores de las Empresas de Agua, que también tienen su posición. Es decir, si es una reforma estructural, por favor, que inviten a todos a participar, pero que no sea un diálogo de sordos en que nos escuchan, dicen, está bien, pero sacan un reglamento sin los aportes que en el transcurso de los meses nos habían generado un espacio para plantearlo, ¿no? Finalmente, señor Patiño, ¿qué va a pasar en esta situación? La incertidumbre ya quedó entre los ciudadanos. Yo creo Entonces, ¿qué es lo que queda en este camino para que se puedan poner de acuerdo? Dos cosas. Diálogo entre los equipos técnicos. Hoy día a las 3 de la tarde nos vamos a reunir ¿Dónde? En el Ministerio de Vivienda nos ha invitado, esperemos que esta vez sí nos escuche, que sí recoja nuestros planteamientos que apuntan a lo que dice la ciudadanía. La ciudadanía no quiere un tarifazo, no quiere que sus autoridades se peleen porque quién paga el agua, sino quiere la seguridad de que sus autoridades, el órgano rector y su órgano regulador, conversen y hagan que este proceso necesario de reforma tenga, por un lado, el compromiso del Ministerio de tener una gestión eficiente de los recursos públicos para el cierre de brechas, y de parte del usuario el compromiso de un pago justo vinculado a una mejora continua del servicio. Yo creo que... Como retribución. Como retribución, exacto. Nosotros tenemos ambos pedidos, las empresas y los usuarios. Y en las audiencias públicas que hacemos, escuchamos a ambas partes. Y creo que si es una reforma estructural como la quiere presentar la ministra, pues que se inicie el debate, y el Congreso también, y es un llamado al Congreso que evalúe las implicancias de las facultades entregadas al Ministerio de Vivienda, si efectivamente han cumplido con su objetivo, porque, ojo, está en riesgo la autonomía del regulador. Si la autonomía del regulador se sigue vulnerando, tal como lo hemos venido leyendo en cada artículo que nos ha afectado, pues la tarifa definitivamente va a pasar a un control político que
es lo menos que deseamos. ¿Qué es lo que parece, no? Porque Sedapal dijo ayer también en gestión que consideraba que un tercero debería evaluar el cálculo de la tarifa de agua. Muy bien, señor Patiño. Largo tema, entonces, para continuar hablando, esperemos que lleguen a un buen puerto el día de hoy con el Ministerio de Vivienda. Vamos a estar muy a la expectativa, además, porque los ciudadanos somos los principales interesados y, además, afectados dentro de cualquier tarifazo. Nos vamos ahora a una pausa. Regresamos con mucho más.